El propósito de este video, llamado funciones senoidales, es mostrar cómo, dada una ecuación de una función senoidal, encontrar la gráfica a través de sus diferentes parámetros, como es la amplitud, el periodo, el desfasamiento y su desplazamiento vertical. Y también, viceversa, dada la gráfica de alguna manera de una función senoidal, encontrar su ecuación, es decir, los parámetros A, B, C y D. Bien, vamos a continuar. Bien, para esto vamos a partir de la idea de la función y igual a seno de x. O sea, vamos a ver la gráfica fundamentalmente. Bien, entonces lo que vamos a hacer es ver, vamos a ver esta, que tenemos aquí la ecuación y igual a seno de x. La función a seno de x se caracteriza por tener esta forma, precisamente como de una onda. Debemos recordar, este es un objeto, es simplemente para recordar algunos de los conceptos que estamos manejando aquí. Bien, entonces la función, vamos a ver, es esta, la que tenemos graficada aquí. Bien, entonces lo primero que debemos ver es que y, que está aquí, es el eje vertical, y x va a ser precisamente el eje horizontal. Bien, x generalmente está medido en radianes, puede ser tiempo, puede ser varias variables. Bien, entonces el parámetro a no es más que la altura máxima que puede adquirir esta onda, bien, que vamos a tener de la siguiente forma. Bien, entonces vamos a tener aquí precisamente el valor de a, que también coincide aquí con la otra que tenemos acá en este otro lado, y que vamos a tener también a. Esa es la amplitud, el valor máximo que puede alcanzar con respecto al eje x. Debo mencionar que el eje x también es una línea que forma parte, bueno, que es una referencia o línea base. En este caso la línea base coincide con el eje x, y entonces le vamos a poner aquí la línea base. Esto lo menciono porque después vamos a ver que se pueden desplazar hacia arriba o hacia abajo la línea base. Bien, la característica más importante, podemos observar que el seno fundamentalmente empieza aquí con el punto 0, 0, ¿verdad? Sube un valor máximo que es el valor A, puede ser 1, 2, 3, bueno, dependiendo de cada caso en particular, pero luego va a bajar precisamente aquí en el valor de pi, que va a intersectar con el eje x, luego baja en la parte negativa, y luego vuelve otra vez a subir, precisamente cuando tenemos aquí con el 2pi, ¿bien? Que tenemos aquí esta otra situación. Y luego vuelve a subir, y así podemos tanto a la derecha como a la izquierda. O sea, es realmente una función que va hacia el infinito hacia la derecha y hacia el infinito hacia la izquierda. Bien, un concepto importante aquí viene siendo precisamente el periodo. O sea, es la distancia que existe entre dos puntos consecutivos de la misma función. Por ejemplo, en este caso, un periodo va a ser desde el punto 0, 0 hasta 2pi, ¿verdad? Entonces, podemos ponerlo, dibujarlo de alguna manera, también lo podemos hacer. Y entonces podemos poner de aquí que tenemos aquí. Entonces el periodo t es la distancia de este punto, repito, hasta 2pi. Y precisamente el periodo, que se denota con la letra t, va a ser igual a 2pi. Bien, el periodo también lo pude haber tomado en la parte superior. Aquí le voy a hacer simplemente unas extensiones, digamos, con los dos, en las dos crestas básicamente, ¿no? Y lo podemos tener también, lo puedo poner, y esto, y entonces vamos a tener también el periodo t, que es igual a 2pi. Bien, esto es importante. Aquí en este caso no estamos teniendo ni parámetro v, que va a tener con el periodo, ni desfasamiento. El desfasamiento va a tener que ver con el movimiento horizontal o desplazamiento que pueda tener el parámetro C, perdón. El parámetro C va a tener con
horizontal, y el parámetro D tiene que ver con el movimiento vertical, pero eso lo vamos a ver posteriormente. Bien, vamos a ver ahora nuestra función muy semejante, que es cosenoidal, que es y igual a coseno de x. Bien, que repito, que es la que vamos a tener aquí, y que difiere del otro caso en el que en la otra empezaba aquí precisamente en el origen. Ahora va a empezar precisamente en donde tenemos la amplitud, básicamente, ¿verdad? La intersección ahí. Después va a bajar precisamente en pi sobre 2, va a bajar el signo en la parte negativa del eje y, que repitamos, este es y este viene siendo x, ¿verdad? Y luego vuelve a subir, vamos a tener aquí también el caso de la amplitud, que vamos a tener aquí en este caso, que va a ser lo que vamos a tener ahí. Bien, y lo mismo sucede con el caso del periodo, o sea, desde un punto a otro. Por ejemplo, podemos ir desde este punto a este otro punto, ¿verdad? Para evitar encimarlo aquí, lo vamos a considerar aquí y lo vamos a considerar acá, y entonces nuestro periodo lo podemos considerar de aquí hasta acá. Bien, y entonces vamos a tener t, que es igual a 2pi. Bien, entonces también es una función que tiene periodo 2pi, al igual que el seno, nada más que en otra forma. Y se puede tomar desde cualquier otro punto. Por ejemplo, podemos tomarlo desde este punto. Vamos a hacer una extensión aquí y le vamos a hacer la extensión acá. Y exactamente va a ser también lo mismo, ¿no? Que vamos a tener 2pi, precisamente el periodo. Bien, la distancia que estamos repitiendo. Bien, vamos a continuar entonces ahora con algunas fórmulas que son importantes. Entonces, los dos problemas que vamos a tener básicamente es el siguiente. Nos dan la ecuación general esta, que es a seno de bx más cd, ¿verdad? Vamos a tener por un lado, entonces ahí podemos distinguir el periodo A, B, C y D. La amplitud va a ser precisamente A. El periodo de esta función no va a ser más que, esta es una forma importante, ¿verdad? Que el periodo iba a ser ahora 2pi entre B, que es el parámetro que vamos a tener. Y el desfasamiento, ¿verdad? Que va a ser igual a phi igual a menos c entre b. Bien, y el desplazamiento vertical va a ser d. Y después con esta información vamos a poder obtener nuestra gráfica. Bien, el otro problema que vamos a tener, nos van a dar la gráfica, ¿verdad? Pues una gráfica como vaya a estar, ¿verdad? Así. Y entonces vamos a poder determinar el parámetro A, el periodo, el desfasamiento y la desplazamiento vertical. Bien, entonces a partir de eso sacamos a A. Después vamos a sacar el parámetro B en función del periodo, y luego vamos a tener esta otra fórmula para sacar el parámetro C en función del desfasamiento phi, y finalmente el parámetro D. Y finalmente lo que vamos a tener es nuestra función que vamos a tener, ¿no? Este viene siendo el primer problema y este viene siendo el segundo problema, pero vamos a verlo ya con un poquito más de detalle y vamos a hacer nuestros siguientes problemas. Bien, entonces empezamos. Dice, tenemos una función senoidal que tiene la forma y igual a 3 seno de x, y nos piden tres cosas. Primero, determine la amplitud de la función, la amplitud. Determine el periodo de la función y grafique la función en el plano XY. Recordemos que esta es una función de la forma y igual a seno de dx. Bien, aquí podemos observar claramente entonces que A, recuerden que este es A, la amplitud va a ser igual a 3. Bien, luego nos dicen determine el periodo de la función. Bien, por la fórmula que tenemos, recuerden que el periodo de la función es t igual a 2pi entre b. Bien, en esta ecuación podemos poner que A, ¿verdad?, es igual a 3, B es igual a 1. En este caso vale C 0 y D vale 0, que no lo tenemos. Básicamente esa sería la función que viene de y igual a
seno de bx más c más d. O sea, estos términos valen 0, ¿bien? Entonces, para encontrar el periodo, lo que vamos a tener es igual a 2pi, pero b va a valer 1, y entonces vamos a tener que t, el periodo, vale 2pi, ¿bien? Después nos dice, grafique la función. Aquí ya tenemos un eje, más o menos, en donde tenemos aquí y aquí vamos a tener x, ¿bien? Y el eje x está entre 0, medio, pi medios, pi, 3 medios de pi, 2pi, 5pi entre 2, 3pi y así sucesivamente, ¿bien? Lo importante es esto, podemos observar que la amplitud es 3. Como es una función seno, tiene que empezar en el origen, ahí no hay problema, ¿verdad? Entonces vamos a tener esta situación, y entonces vamos a tener que va a estar en este punto, ¿bien? Entonces, una vez que ya tenemos ese punto, vamos a tener que el periodo es 2pi, o sea, se va a repetir en 2pi. Entonces vamos a tener aquí la otra punto que vamos a tener. La mitad va a estar en este otro punto, y entonces la amplitud es 3 unidades. Entonces hacia arriba vamos a tener 1, 2, 3 unidades, ¿verdad? Y lo que vamos a tener acá es la opción del punto que vamos a tener esta situación, bien. Parece que hay problemas con el... Y entonces vamos a tener 3 aquí. Y entonces vamos a tener aquí abajo, vamos a tener 3, 1, 2 y 3. Y entonces vamos a tener esta situación. Obviamente está como está hecho a mano alzada. Vamos a tener esta situación. Entonces esta va a ser la función. El periodo es 2pi, la amplitud es 3 unidades, tanto en la parte, digamos, hacia arriba, como en la parte de abajo. Bien, esperemos que haya quedado claro. Bien, vamos a seguir con otro ejemplo que nos dice lo siguiente: dada la función senoidal del tipo y igual a 2 seno de pi x, encontrar la amplitud de la función, determinar el periodo de la misma y graficarla. Recordemos que tiene que ser una forma y igual a seno bx más c más d. Bien. Recordemos que en este caso c, esto y este valen 0, y entonces vamos a poner que a va a ser igual a 2, porque lo tenemos aquí. El valor de b va a ser igual a pi, y ya dijimos que c y d van a ser igual a 0. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos piden primero? La amplitud. La amplitud va a ser igual a 2. Luego nos piden el periodo. El periodo ya dijimos que la fórmula es igual a 2pi dividido entre b. 2pi dividido va a ser entre b, y como b vale pi entre pi, nos va a quedar finalmente el periodo de 2 unidades. Bien. Entonces, ahora vamos a graficar la función. Ya tenemos la amplitud, que es a, igual a 2. Y el periodo es igual a 2. Recuerden que esta es una función seno y tiene que empezar en principio en el punto 0, 0, bien. Y después el periodo vamos a tener aquí 2, ¿verdad? Y como la unidad va a tener, entonces a la mitad vamos a tener la senoide, la mitad de la senoide y la otra. La amplitud es 2, vamos a tener aquí un 2 y aquí vamos a tener otro 2, bien. Y entonces vamos a tener la siguiente función, la gráfica, ¿verdad? Bastante complicado esto. No me gustó mucho, vamos a tratar de, vamos a borrarla y ahorita la corregimos bien, poquito. Entonces vamos a poner, y entonces vamos a tener 1 aquí, y aquí vamos a tener 2, y aquí vamos a tener 2 aquí, y aquí vamos a tener 2, bien. Y entonces vamos a tener
Y así vamos a tener, bien, donde podemos observar que el periodo precisamente es igual a 2 unidades, la amplitud viene siendo igual a 2 y ya la tenemos ahí, bien. Vamos a hacer otro ejercicio. Dice, encuentre la ecuación senoidal del tipo y igual a seno de bx que representa la gráfica que se muestra a continuación. O sea, nos están dando ya el tipo de función que debe de ser. Bien, y tenemos esta gráfica. Podemos observar que la gráfica, entonces, esto viene siendo y, esto viene siendo x, ¿verdad? Ya nos están dando la gráfica. Entonces queremos, repito, obtener la ecuación de esta forma. Entonces este coeficiente a tiene que tener un valor y b tiene que tener un valor. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es sacar la amplitud. ¿Cómo podemos sacar la amplitud a través de la gráfica? Pues muy sencillo, medimos la altura máxima que vamos a tener en este punto y vamos a tener 1, 2, 3, 4 y 5, ¿bien? Entonces la amplitud va a ser de 5. Y luego vamos a tratar de sacar aquí el periodo. El periodo yo lo puedo tomar, digamos, desde aquí hasta acá de este otro lado, ¿verdad? Le vamos a cambiar de color nada más con vamos a dejarlo ahí. Podemos observar entonces que el periodo, bueno, vamos a dejarlo así, vamos a dejarle, este es 4pi, observen que este es 4pi, entonces podemos ver que el periodo es igual a 4pi, bien, porque va este punto a este otro punto, bien. Entonces lo que podemos sacar ahora es el valor de v. V por la fórmula va a ser igual a 2pi dividido entre 4pi. Bien, que es precisamente, voy a repetir, esto no es más que 2pi dividido entre el periodo. Como el periodo ya sacamos que es 4pi, vamos a tener esto y finalmente va a ser, si esto se va, y vamos a tener que b es igual a 1/2. Bien, como no hay desfasamiento, ni desfasamiento horizontal, ni de desplazamiento vertical, pues vamos a tener finalmente nuestra ecuación que va a ser igual a y igual a 5, que multiplica al seno de 1/2 entre x, que va a ser x entre 2, ¿bien? Y entonces esta va a ser la ecuación de la función senoidal que tenemos en el lado izquierdo. Bien, vamos a ver a otro ejemplo. Dice, encuentre la ecuación senoidal del tipo y igual a coseno de b que representa la gráfica que se muestra a continuación. Observen muy claramente que es coseno. El seno inicia en el 0, 0. En este va a iniciar precisamente en el valor máximo de la amplitud con respecto al eje y. Bien, entonces lo mismo vamos a tener que hacer. Entonces la amplitud lo podemos ver de la gráfica. Recordemos que esto es y, esto es x. La altura máxima que podemos observar, por ejemplo, en cualquier punto es, aquí tenemos 1, 2 y 3. Entonces la amplitud va a ser 3. Bien, ahora el otro punto va a ser cuál es el periodo que podemos observar dentro de la gráfica. La gráfica, o sea, como es un coseno, inicia prácticamente no en el 0, 0, sino inicia aquí. Y entonces vamos a tener de este punto a este otro punto. Y lo que tenemos es que va de este punto, repito, a este otro. Y entonces vamos a tener pi, va de 0 a pi. Entonces vamos a tener el periodo que va a ser igual a pi. Pude haber escogido cualquier otro punto, por ejemplo, de este pi, que va a 2pi, o lo puedo haber acá aquí de pi entre 4, básicamente, hasta pi sobre, hasta aquí tenemos otro valor equivalente, y así sucesivamente, ¿bien? Pero entonces recordamos que va a ser v igual a 2pi entre el periodo. 2pi entre el periodo que ya dijimos que era vale pi. Entonces este con este es igual a 1 y entonces va a tener b. Entonces el valor de b va a ser igual a 2. Entonces la función va a ser igual a 3 por el coseno de 2x. Bien. Y entonces en este caso vamos a tener esta es la ecuación de la gráfica que tenemos en el lado izquierdo. Bien. Vamos a hacer otro ejemplo y vamos a tener esta situación. Dice, encuentre la ecuación senoidal del tipo
y igual a seno de bx, que representa la gráfica que se muestra a continuación. Pues lo de siempre, vamos a poner con a igual. Entonces aquí podemos observar que es un poquito, bueno, la amplitud no hay problema, ¿verdad? Aquí vamos a tener esto, y la amplitud podemos tener que en principio vale 2, ¿verdad? Pero parece ser que hay algunas diferencias, porque no está iniciando precisamente en el 0, 0 y luego se vuelve, crece, aumenta y disminuye, sino que como que está invertida, o sea, está cambiada. Digamos, la que nosotros conocemos es la que va así. ¿Verdad? Lo único que estamos haciendo es invertido. Esto significa, no significa más que una cosa, que le cambiamos el signo a la magnitud y vamos a tener aquí menos 2. En lugar de ser 2 positivo, vamos a hacer menos 2. Y el periodo se va a calcular de la misma manera, que lo podemos obtener aquí. El periodo podemos ver que va desde 0 hasta 4, ¿bien? Porque ahí es donde vamos a tener los 2, entonces vamos a tener el periodo de 4. Y entonces podemos decir que va a ser y, bueno, el periodo que tenemos ahí es, vamos a tener, entonces el valor de b que vamos a tener es igual a 2pi entre t, y entonces 2pi dividido entre 4, y entonces vamos a tener aquí esto, pi entre 2, ¿bien? Y entonces vamos a tener una función de y igual a menos 2, función seno, pero observen el signo menos que tenemos acá, y va a ser seno de pi entre 2, que multiplica a x, ¿bien? Y vamos a tener precisamente esta ecuación, ¿bien? Recuerden esta, aquí la voy a volver a repetir porque parece para no borrar ahí todo. Y vamos a tener 2 seno de pi entre 2 entre x. Bien, ¿qué es lo que vamos a tener ahí? Vamos a hacer otro ejemplo. Y dice, dada la función senoidal y igual a 3 seno de 2x menos pi, determine la amplitud de la función, determine el periodo de la función y el desplazamiento de fase o desfasamiento. Es el mismo nombre que se le da, desplazamiento de fase o desfasamiento. Y graficar la función. Hay que graficar bien. Entonces, como ya sabemos, esto es una función de y igual del tipo a seno de, vamos a borrar esto, vamos a tener seno de bx más c, ¿verdad? El d no va a importar porque no va a haber desplazamiento, no hay, es esto. Y entonces vamos a tener lo siguiente, entonces hay que encontrar precisamente los parámetros a, b y c. Y entonces tenemos aquí que a, por la fórmula que tenemos aquí, va a ser 3. Bien. Conocemos que b en la ecuación que podemos ver arriba es 2. Y c, que es igual a menos pi. Esto lo estoy sacando de aquí, ¿ok? Que quede clara la situación, bien. Entonces ya tenemos la amplitud, que es lo que nos piden, pero después nos dicen el periodo. El periodo nuevamente que va a ser igual a 2pi entre b. 2pi, y vamos a tener aquí básicamente b que vale 2. Esto nos va a dar finalmente el valor de pi. Entonces el periodo va a ser de pi unidades, bien. Y ahora vamos a hablar sobre el desfasamiento de fase, una cosa muy importante. Y entonces vamos a tener, por definición, phi, el desfasamiento es igual a menos c entre b. Es una fórmula que dimos inicialmente, entonces podemos hacer c, que viene siendo, ya lo podemos hablar, va a ser menos por menos, ¿verdad? Entre b, que vale 2, básicamente. Y esto nos va a dar igual a la cantidad de menos por menos da más.
y es esto. Entonces el desfasamiento va a ser de pi entre 2. Ese va a ser el desfasamiento. Y es importante porque nos está diciendo que esto es positivo, ¿bien? Entonces vamos a hacer ahora nuestra gráfica. Al hacer la gráfica esta, hay una cosa importante. Como es el desfasamiento, es una función seno, inicialmente empezaba aquí en 0, 0. Pero como hay un desfasamiento de pi entre 2, en lugar de empezar en 0, 0, va a empezar en pi sobre 2. Bien. Además, nos dicen que el periodo es pi unidades. Cada una de estas rayitas es la mitad de un pi. Pero entonces vamos a tener aquí la mitad de un pi, y aquí vamos a tener otra mitad, y aquí vamos a tener otra, ¿verdad? Entonces el periodo es esto. Y entonces, y la altura nos dice que es de 3 unidades, ¿bien? Entonces vamos a tener 3 unidades aquí, y vamos a tener 3 unidades aquí en la parte de abajo, ¿bien? Vamos a tener aquí y vamos a tener acá. Va a cruzar aquí a la mitad que vamos a tener. Y entonces vamos a tener esta función. Aquí, bueno, aquí hay un error. Vamos a corregirlo. 3 ya me había ido hasta más bajo. Vamos a borrarle todo. Tratar de hacerlo un poquito mejor. Y entonces empieza aquí 3 unidades. Y aquí vamos a tener, no, perdón, son 3 unidades aquí. Y vamos a tener acá 3 unidades, 1, 2 y 3. Bien. Y entonces vamos a borrar para que no haya confusión. Y vamos a tener esto. Bien, y entonces vamos a tener lo siguiente, a ver si no. Uy. Vamos a tener aquí. Me salió aquí muy. Vamos a borrar. No está saliendo muy bien, que digamos. Vamos a hacerlo por acá, dibujar. Tres unidades. Lo importante es esta parte por acá. Bien, entonces vamos a tener aquí esta. Parece más bien una culebra. Y así vamos a tener bien. Y aquí también, entonces empezó aquí y la estamos haciendo. Obviamente esta es una función continua. Y entonces la parte esta que le correspondería sería aquí hasta casi también. Y así tendríamos, en donde la amplitud es de 3 unidades. Y el periodo precisamente es de pi. Pero está iniciándose aquí en pi 2. Si hubiera sido negativo el valor del desfasamiento tendríamos que haberlo hecho desde el lado izquierdo. Pero como es positivo, tenemos que empezar de aquí. Y entonces, esta es la gráfica de la función. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Y entonces tenemos lo siguiente. Dada la función senoidal y igual a 3 seno de 4x más 2pi, determinar, ¿verdad?, la amplitud, el periodo y el desplazamiento fase de que vamos a tener, y la gráfica. Bien, entonces recordemos que esta es una función del tipo y igual a seno de bx más c más d. Recuerden que en este caso d es igual a 0, pero podemos tener aquí los valores que vamos a tener. A va a ser igual a 3, b va a ser igual a 4 y c va a ser igual a 2pi. Bien, y entonces vamos a tener la amplitud, que es a 3. El valor de b es 4, pero entonces nos piden el periodo, que dijimos que es igual a 2pi entre b. Y entonces vamos a tener 2pi, como el valor de b vale 4, vamos a tener esto. 2 entre 4 vamos a tener pi entre 2. Precisamente ese es el periodo. Fíjate, va a ser pi entre 2. Y luego el valor del desfasamiento phi, que es igual a menos c entre b. El valor de c, ya lo encontramos aquí, que es igual a 2pi.
dividido entre b, que es 4. Esto nos va a dar la cantidad de pi entre 2. El desfasamiento es pi entre 2. Bien. Claro que aquí tenemos, observen el signo negativo de aquí que no estamos comiendo, y vamos a tener aquí un signo negativo por la fórmula inicial, ¿verdad? Porque los otros términos, tanto c y b, son positivos. Entonces, vamos a iniciar a graficarla en el punto menos pi entre 2. Menos pi entre 2 vamos a tenerlo aquí, ¿verdad? Y nos dice que el periodo es igual de a pi. Entonces va a quedar precisamente aquí también. Bien. La mitad más o menos que vamos a tener aquí son 2, es aquí está la mitad. Y la altura van a ser 3 unidades. Entonces vamos a tener aquí este punto, y vamos a tener este otro punto aquí. Bien. Vamos a tratar de que quede lo mejor posible, y vamos a tener lo siguiente. Vamos a tratar de hacer esto aquí, así. Uy, esta va a estar medio, y esto tenemos aquí esta situación. Y entonces vamos a tener esto, es un poquito difícil, diría, hacerlo así. Entonces la función va a estar básicamente de esta forma, y claro, se puede ir ampliando. Aquí ya parece que sale mejor, pero en fin, y así va saliendo, ¿no? Entonces lo importante es precisamente el desfasamiento inicial, que es negativo aquí en este lado, y entonces empezamos del lado izquierdo del eje Y, bien, y eso es lo que vamos a tener ahí, bien.